Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta última mesa de nuestra segunda jornada del coloquio Entre Cruces, Educación en Museos. Si pudieran tomar sus lugares, por favor. Pues esta es uno de los momentos que siempre nos pareció desde la reconfiguración del propio encuentro, uno de los puntos nodales. Se han escuchado voces en estas dos jornadas de experiencias que tienen que ver con el quehacer, que tienen que ver con la voluntad. La mesa del cierre de ayer tendría que ver con procesos también de curaduría. Y desde una de las aristas que tiene el espectro museológico, que para tomar en consideración, sin lugar a dudas, tendría que ser el de la dirección de los espacios culturales. Y esta, pues, es realmente una mesa de lujo. ¿Qué quieren que les diga? Es un privilegio estar en esta mesa. Merecen todos los aplausos, todo el agradecimiento por haber aceptado. La rookie mesa. No, pero no nada más por haber sido protagonistas en nuestros pasados museales, sino porque son directrices en nuestros presentes. Y eso no es sencillo. La dinámica va a ser que vamos a tener primero una intervención. A veces será leído, otras veces será quizá relatado, pero de una a una a esta mesa, hoy que además celebramos 450 años de Michelangelo Buonarroti, así es que también un artista que deja una estela en creadores como el propio Rodin, de quien la colección pues más importante fuera de Francia está aquí, en Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Y bueno, pues comencemos con nuestra primera ponente, la maestra Graciela de la Torre, gestora, amiga, directora general de Artes Visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México en un tiempo referencial. También llevó el proyecto desde su génesis hasta poder tenerlo en una visibilidad internacional a nuestro Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Además fue directora de uno de los puntos que marcaron y que hemos escuchado desde el día de ayer hasta hoy recordar, y recordamos a la maestra Graciela cuando en San Carlos pues modificó uno de los departamentos que hoy pues nos convoca, el otrora Departamento de Servicios Educativos, Comunicación Educativa, Comunicación. Bueno, en este punto, estos primeros servicios educativos formales para museos de arte, aunque tenemos claras referencias. Ya sé que la historia nos dice que desde el siglo XIX hay semillas, pues para la modernidad evidentemente no puede dejar de hablarse del Museo Nacional de San Carlos. Directora del Museo Nacional de Arte, que si bien pues tenemos a los dos fundamentos de Museo Nacional de Arte, a la maestra Miriam Kaiser, pues que le toca abrir las puertas, y su reconfiguración en ese pues multicitado y entrañable proyecto pues de Munal 2000 a Graciela de la Torre. Ha desarrollado actividades relacionadas con la enseñanza en la Esmeralda, la Universidad Iberoamericana, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y por supuesto la Universidad Nacional Autónoma de México. Ganadora del primer lugar del primer concurso de críticos de arte organizado por la Ibero, Premio ICOM. También la Fundación Olga y Rufino Tamayo le otorgó el reconocimiento Suma 2009 por su trabajo dedicado a favor del arte contemporáneo en México, impulsora del Instituto de Liderazgo en Museos, que pues es también una coordenada para profesionalizar equipos de trabajo en México y América Latina. Actualmente, bueno, pues ya no sé si actualmente, pero bueno, es titular de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero tenemos que, sin duda, aplaudir
que desde la gestión se reconozca por la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra UNAM, a Graciela Latorre como coordinadora de difusión cultural. Bienvenida. Gracias. Bueno, ya. Bueno, no soy coordinadora de difusión cultural, soy una trabajadora informal. Bueno. una proveedora informal. Bueno, muchas gracias. ¿También premio Sor Juana Inés? Claro. Eso hay que decirlo. Hoy, no, hoy ese premio sí premio. estoy contenta. Hoy me lo dieron. Hoy. Sí, estoy contenta porque es un reconocimiento finalmente del trabajo que hacemos los gestores culturales. No los académicos, no los investigadores, no los docentes, sino los gestores culturales, como todos los que estamos aquí. Entonces, un premio, no para mí, para todos los que estamos aquí. Bueno. Y bueno, ahora vamos a pensar si el museo debe educar. Hoy que el Museo Sumaya cumple 3 décadas de inaugurado, resulta una buena oportunidad para atender la invitación de su director, el maestro Alfonso Miranda, y versar sobre la educación en el ámbito museal. Aunque Alfonso nos pidió aludir a las experiencias educativas de nuestra gestión, me parecería ocioso abordar todos los programas y proyectos de mediación que he emprendido a lo largo de mi desempeño profesional. Tal vez solo quiero destacar de mi dirección del Museo Nacional de San Carlos, aunque ya lo dijeron, la generación de un modelo pedagógico para la apreciación, actividad y conocimiento del arte, el método creativo le llamé, y la fundación de los servicios educativos formales para los museos de arte del país. Por su lado, desde el MUNAL, escojo estrategias pedagógicas que en su tiempo implementé y que abarcaron no solo al público infantil, sino a los públicos en su diversidad, desde la creación de los cedularios polivalentes, 3 áreas de orientación, parte del proyecto MUNAL 2000, que se bautizaron como el Museo Tras Bambalinas, el lenguaje del arte y los significados del arte, un nutrido programa editorial con más de medio centenar de publicaciones pedagógicas, como un juego para mirarte, del cual Ilimbal imprimió 10,000 ejemplares para todos los museos del país. El programa de accesibilidad e inclusión, Un Museo para Todos, para atender a públicos con capacidades especiales, motrices, auditivas, visuales o mentales. Una canal arte que ya mencionaste, para visitantes de la tercera edad. También el Museo de los Niños de la Calle, para niños y jóvenes en situación de calle. Por su parte, la promoción cultural de verano incluyó desde un pasaporte, un viaje por tus museos, hasta la versión nacional que llegó a congregar más de 100,000 niños y jóvenes a lo largo y ancho del país. Finalmente, de mi gestión en el MUAC, quisiera destacar el proyecto MUAC en tu casa, en el que, con el propósito de aprender los procesos de exhibición, conservación, resguardo y socialización propios del ejercicio museal, durante 5 ediciones, los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria tuvieron la posibilidad de albergar en su casa una obra del MUAC y compartirla durante 7 días con su comunidad. Tal vez lo que a la distancia me parece más importante es que todos los programas y proyectos antes descritos estuvieron precedidos de sondeos de opinión para evaluar su pertinencia y viabilidad, y que varios de ellos, como MUAC en tu casa, se aplicó una encuesta de evaluación de su impacto pedagógico y social. En el caso de MUAC en tu casa, el estudio cualitativo fue realizado por la Escuela de Trabajo Social y, entre otros resultados relevantes, lo señala, y cito, como una experiencia de cohesión social y convivencia, y que fueron, vuelvo a citar, sumamente importantes los cambios percibidos en sus entornos familiares, la mejora en la comunicación y aspectos sustanciales para la convivencia familiar que incidieron en la toma de decisión vacacional por parte del alumnado. Antes de cerrar esta introducción, quiero mencionar que ahora, desde la cátedra Inés Amor, no he cejado en los intentos por evaluar las estrategias y programas de la oferta cultural. Así, hemos aplicado, a través de Bitácora Social, un estudio socioantropológico para saber qué es, dónde vive y cómo se consume la cultura en los estudiantes de los 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y los 5 del CCH, cuyos resultados se nos entregarán en mayo de este año. Enfocándonos en el tema de la educación,
Hay que agradecer que a partir de 2022 esta no esté en primer lugar por sí misma, sino en la definición de museo del ICOM, sino ligada al aspecto experiencial. Y que probablemente ya ha llegado el momento de ir más allá de la educación, poniendo en tela de juicio algunos convencionalismos de la educación museológica tradicional. Lo que es más, estudios especializados sugieren que no hay evidencia directa de que se suscite el aprendizaje cognitivo en los museos, pero sí la hay de que la memoria no es perdurable respecto a la información que el museo proporciona al visitante de manera gráfica o oral, y con QR tampoco. Los visitantes adultos no poseen memoria duradera sobre esa información, en tanto que son escasos los educandos capaces de aprender los hechos o conceptos derivados de una visita escolar, individual o grupal. Sin embargo, la mayoría de los museos han sido incapaces de alejarse de los recurrentes defectos de la educación y la mediación tradicional, con cedularios ininteligibles, visitas guiadas para un visitante pasivo, programas que no atienden al público en su diversidad y, lo más grave, la carencia de estrategias de retroalimentación. Por no hablar de la fórmula que se repite como sinónimo de éxito: grandes exposiciones, grandes nombres, grandes marquesinas, grandes audiencias, muchos de selfies y, si hay cola, mejor. Finalmente, ya antes de cerrar la reflexión, hago votos para que en los museos la teoría sustituya la improvisación. Esto es lo más importante para mí. El aprendizaje a la educación. Bueno, para que se los vayan aprendiendo. La mediación a la conducción. El pensamiento creativo a la información. La construcción de la experiencia a las estadísticas. La deliberación colectiva a la sabiduría omnipresente de un curador, y la pluralidad de discursos alternativos a la visión unidireccional. Muchas gracias. Comparto la palabra con también una muy querida amiga, museóloga, directora general, fundadora y creadora del modelo de diseño del Museo Interactivo de Economía, nuestro MIDE, presidenta de la Cumbre Mundial de Museos y Centros de Ciencia 2020 México, quien también dirigió los museos de ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto el Universum y el Museo de la Luz. Ha participado en el diseño y creación de exhibiciones y museos desde su conceptualización hasta su apertura, evaluación, y nos ha llevado por un recorrido amplio, amplísimo. Papalote, Museo del Niño, Ciudad de México, La Espiral de la Vida, en Puerto Rico. Actualmente es asesora del Museo de Ciencias Ambientales de Jalisco y también del Museo de Economía en Arabia Saudita. Presidenta de ICOM, además representante a nivel global del Consejo Internacional de Museos, la Alianza Americana de Museos, la Asociación de Centros de Ciencia y Tecnología, fundadora y presidenta de la Federación Internacional de Museos de Finanzas, galardonada con el reconocimiento ICOM México por su trayectoria profesional y la medalla Náhuac al mérito en diseño 2018. Y como de cada una podría seguir hablando millones de cosas, mejor escuchar a la querida Silvia Singer. Muchas gracias y una disculpa. Te prometo que te escribí una como de 3 parrafitos, que no es esa, y que en realidad lo que quería destacar era un poco qué había hecho yo con respecto a la mesa hoy. Y agradezco mucho a Chela que haya hecho esta presentación tan estructurada, porque entonces me permite a mí entrar por el lado donde creo que podría aportar un poco en este sentido. Mi carrera profesional viene, yo he trabajado en museos de ciencias, en museos para niños, en museos de historia natural, y ahora en un museo que me gustaría clasificar como de ciencias sociales. Y lo que es muy interesante es cómo se visualizan estos museos y su papel educativo, porque parece, bueno, en primer lugar, pues ahora ya hay más personas que naturalmente los reconocen como museos, porque hay muchos más que se ponen museo en el título.
pero yo recuerdo mi primera reunión mi primera presencia en una reunión del ICOM, donde me preguntaron de dónde venía, y les decía que estaba trabajando en un proyecto para el Museo de Historia Natural en Chapultepec, pero que venía del Papalote, y la persona que me preguntó mi nombre y de dónde venía me dijo, bueno, sí, esos no son museos. Y no, digo, yo sabía que me iban a decir algo así, no me causó ninguna sorpresa. Porque esta sensación sigue prevaleciendo. Desgraciadamente, seguimos pensando que el museo es el lugar de la colección y cuando no hay colección, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por otro lado, me parece que el tema de la educación es realmente muy importante porque justificamos que son museos porque estos son para apoyar la educación, son espacios para la educación. Entonces vamos empezando otra vez a desvirtuar lo que para mí es el museo hoy día, que es un lugar donde puedo vivir una experiencia que me remite a algún aspecto de mi vida cotidiana, que me permite una reflexión y que me permite una apropiación. Creo que el resto está de más. Yo le decía a los asesores de Banco de México cuando estábamos diseñando el MIDE, que venían y me decían, falta este tema y falta este otro tema y esto no está bien representado y aquí falta el contexto de este otro punto. Y yo les decía, ay caray, pues es que lo hemos hecho así, ahora sí que en respeto a ustedes, a los académicos, porque yo no estaría esperando que una persona en una visita de 45 minutos, a hora y cuarto, vaya a aprender de economía todo lo que a ti te ha costado 8 o 12 años, ¿no? Entonces, entendamos que ese no es el objetivo del museo. El museo no está para enseñar economía. Entonces, ¿para qué está? ¿Para qué hacemos esos museos que a veces tienen colección? Y que bueno, les diré en un momento que yo creo que sí tienen colección todos, y ahorita les voy a decir cómo veo la colección. Pues esos museos están, al igual que todos los demás, para reconocernos en la vida cotidiana, para poder reflexionar sobre nuestra vida, y yo creo que esto lo hacen todos los museos. Y creo que si no reconocemos este punto y no lo asumimos en el momento del diseño, seguimos diseñando cosas lejanas a las personas, seguimos diseñando cosas que se imponen a nuestros públicos y aunque en nuestros escritos digamos que el público al centro y que el público tiene la palabra, ¿verdad?, seguimos haciendo museos que están subidos en el estrado y que están esperando a que el visitante haga el esfuerzo de entenderlos. Yo creo que esto es una falacia y creo que cuando cualquiera de nosotros ha ido a una buena exposición, lo que ha logrado armar es una experiencia. Y por lo general necesitas una buena narrativa, finalmente eso es lo que hace el curador. Y necesitas a veces un buen apoyo cuando el visitante lo selecciona, cuando desea hacerlo así, que le ayude a cuestionarse, a ir un poco más allá de la inmediatez que nos permite nuestra propia realidad en la observación. Pero la verdad, yo creo que lo demás es forzar las cosas un poco más allá de lo lógico. Y pensar que tenemos un papel poco importante, que es la de hacer lo mismo que haría un libro o que haría un video. Creo que tenemos un papel más importante, que es el de procurar precisamente estas experiencias. Entonces, bueno, pues desde el Museo de Ciencias ha sido realmente muy interesante ir descubriendo todas estas cosas. Y es el propio Museo de Ciencias el que te ayuda a caminar en este camino. No tienes que romper con muchos de los esquemas que tienen los museos de arte o los museos de historia, porque estás ahí ya de entrada en un modo de experiencia, ¿no? El Museo Interactivo de Ciencias fue inventado hace 52 años, realmente bastante reciente, pero fue inventado como una experiencia en donde el visitante era invitado a vivir lo que vivía el investigador. Y entonces había un aparato ahí, esto es el Exploratorium en San Francisco, donde con un par de instrucciones breves tú podías repetir los pasos que había dado el investigador y observar lo que había observado y luego algunas preguntas de reflexión. Claramente ya estábamos en otro plano cuando podemos acercarnos así a los temas, a los objetos. Creo que en lugares como México, los museos de cualquier tipo somos también un apoyo fundamental a la escuela. Las escuelas no tienen bibliotecas, no tienen laboratorios, no cuentan con materiales. Los
los estudiantes y los maestros vienen a todos nuestros museos a lo mismo, a buscar una experiencia diferente a la del salón de clase. Eso es algo que no debemos de olvidar, pero no me parece un pretexto suficientemente importante como para volvernos el salón de clase. El salón de clase tiene su espacio geográfico, nosotros estamos en otro lugar. Y la experiencia que creo debemos brindar, la experiencia educativa, es diferente. Creo que un asunto fundamental es un poco lo que decía Chela, hay que generar modelos y hay que hacer las cosas con teoría y con estudio museológico y con estudio, si vamos a hablar de educación, de pedagogía también. Tenemos que entender qué se sabe de cómo aprendemos las personas, qué se sabe de cómo podemos despertar el interés para que podamos mostrar la razón de nuestra existencia, los objetos, los experimentos, los cuadros, los ambientes, etcétera, de una manera en la que podamos acercarnos a la gente, nosotros a la gente. Lo demás me parece un poco arrogante. Creo que esta parte es muy importante y por lo tanto, este asunto de que una cosa es el Departamento de Servicios Educativos, lo cual funcionó muy bien cuando históricamente era su momento, pero hoy día creo que está totalmente fuera de lugar y que más bien es esta idea del modelo pedagógico la que debe de colaborar en el diseño de la exposición. Creo que ese modelo marca hacia dónde queremos ir y eso fue lo que hicimos en el MIDE y eso fue lo que nos volvió exitosos, yo pienso. De verdad, para mí profesionalmente era, pues nomás porque soy bien aventada y porque me encantan los retos, pero cuando me ofrecieron el trabajo, dije, yo no sé nada de economía, me parece espantoso, qué cosa más aburrida, totalmente árida. Yo quiero hacer un museo de historia natural, que es lo que a mí verdaderamente me mueve el estómago y quiero hablar de otro tipo de cosas. Sin embargo, descubrí muchas cosas en este trabajo, creo que soy la primera conversa de ese museo, porque creo de la importancia tan grande de entender cómo son nuestras interacciones sociales y la economía es una forma de entenderlas. Digo que esto hicimos ahí porque generamos un modelo. Cuando empezamos a diseñar el museo teníamos la lista de los temas que proponían los asesores, teníamos estudios de público. O sea, antes de empezar el diseño pusimos los lápices en la mesa y nos lanzamos con 4 estudios muy importantes que hicimos en sus museos, pidiendo permiso, me prestas tu museo para levantar un cuestionario, los hicimos en las plazas, los hicimos en las tiendas y pudimos descubrir, al menos estar certeros de qué pensaba la gente del tema, qué preconcepciones estaba exhibiendo y poder normar un poco lo que queríamos hacer. Nuestro museo se fundó en ese momento en un modelo pedagógico dialogal. Obviamente que estábamos con un modelo educativo constructivista, pero eso ya lo traíamos, pero sí basados en el diálogo. Y hicimos un esfuerzo muy grande, que probablemente ustedes si han visto al museo no lo han percibido, qué bueno, porque no era para que lo percibieran, de procurar una interactividad grupal y no individual, porque la economía se da en sociedad, se da en grupo, no se da en lo individual, y con 2 ejes transversales que han guiado nuestro trabajo todo el tiempo, que son la vida cotidiana y la toma de decisiones. Esos 2 ejes transversales los decidimos después de analizar lo que la gente podía, lo que la gente pensaba, dónde queríamos enriquecer el panorama, qué tipo de narrativas queríamos armar. Entonces creo que eso es por donde debería de ir la educación en museos. Creo que sí tenemos que estudiar y sí tenemos que aprender. Y ahorita que vamos a cerrar el museo el 2 de junio, para volverlo a abrir a principios de septiembre e instalar una renovación en la que venimos trabajando ya más de 2 años. Vamos a presentar un nuevo modelo pedagógico, vamos a ir un paso más adelante en este modelo dialogal y bueno, pues ya serán ustedes jueces de si la logramos o no. Muchas gracias, querida Silvia. Y bueno, formadora como historiadora de arte por la Universidad Iberoamericana, arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México y con una pues maestría que está pues llevando desde la gestión cultural también por la Ibero en Puebla,
Gabriela Eugenia López cuenta con más de 30 años de experiencia en diversos ámbitos de la gestión cultural, tanto en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura como en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fortaleció y multiplicó los programas de educación en museos, tanto para la formación de los museos educadores como para el mejoramiento de los programas de atención a los diversos públicos. Concibió, conceptualizó y llevó a cabo proyectos exitosos de mediación para las infancias, como Una noche en el museo, una suerte de campamento nocturno en el Museo Nacional de las Culturas, donde niñas y niños vivían y disfrutaban al museo a partir de experiencias diseñadas para detonar el asombro, la emoción, el diálogo, la creatividad y para tejer las conexiones empáticas con la institución museal, con sus colecciones, con sus propios grupos de visita. Desde julio de 2023 es directora de un museo vecino aquí en nuestro barrio de San Ángel, del Museo Casa del Risco y Centro Cultural Isidro Fabela, perteneciente a la Red Cultural del Banco de México. Bienvenida, Gabriela. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias a ustedes por estar aquí, regalarnos este rato de su tarde. Quiero agradecer al museo, a ti, Alfonso, a Sol, por esta invitación a participar en este coloquio. No hay mejor manera de celebrar un cumpleaños, en este caso el número 30, de este ser vivo, vibrante y propositivo que es el Sumaya. Muchas gracias, queridos colegas. Y bueno, pues a mis maestras, es un orgullo y un honor poder estar sentada aquí con ustedes. Son gestoras culturales que todos conocemos y directoras educadoras, además, que eso es muy importante, quienes han abierto camino para la construcción del sólido horizonte educativo de nuestros museos hoy día. Han sido y son ejemplo para todo el gremio. Muchas gracias. Bueno, yo voy a leer, para que no se me olvide, espero no tardarme mucho, una reflexión porque los organizadores tuvieron a bien mandarnos 5 preguntas o 6 preguntas, me parece, detonantes del diálogo, y sí quiero abordar la primera. Ahorita voy a llegar a ella. Pero bueno, empiezo con una reflexión sobre los conceptos de educación y de mediación en museos. En las últimas 2 décadas, el concepto de mediación ha adquirido cada vez más relevancia en el ámbito del ejercicio museal. Si partimos del hecho de que el museo no es un repositorio estático de conservación y exhibición de artefactos culturales, sino que es un territorio de intercambio de ideas, de negociación estética y política, de cuestionamiento y de diálogo, el museo es el dispositivo más eficiente para la educación no formal y para el desarrollo de habilidades y capacidades como el pensamiento complejo, que es la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real, donde el individuo desarrolla estrategias de pensamiento no reductivas ni totalizantes. El individuo desarrolla estrategias de pensamiento no reductivas ni totalizantes, sino abiertas y reflexivas. Y el pensamiento crítico, que no es lo mismo que el pensamiento complejo, es la habilidad de pensar por uno mismo, de llegar a conclusiones sobre tópicos determinados con base en la capacidad de analizar y de emitir valoraciones críticas que tengan sentido para uno. La palabra sentido es clave. En los museos contemporáneos, la práctica de la mediación como estrategia pedagógica detonadora de procesos de enseñanza-aprendizaje ha adquirido cada vez más relevancia para facilitar que los públicos puedan establecer conexiones y significados y por ende encontrar un sentido a los contenidos expositivos, desde la indagación, la reflexión y el descubrimiento individual y colectivo para modificar y enriquecer pensamientos, actitudes y experiencias. En los museos, los mediadores se convierten en interlocutores que ayudan a deconstruir dichos contenidos para favorecer las preguntas, los intercambios y los nuevos enfoques. Habiendo dicho esto, voy a la primera pregunta detonadora que nos proponen nuestros organizadores para encaminar el diálogo. ¿Cuáles han sido los retos para abrazar la educación como uno de los ejes rectores en los proyectos culturales? Todos los retos. Sabemos, ahora sí que ha habido retos de sobra, todos lo sabemos, todos los hemos vivido, los hemos padecido, pero también hemos crecido a partir de esos retos y esos retos nos han enseñado a pensar afuera de la caja. Y eso es muy importante para un área de educación, de mediación, de interpretación. Siempre ser muy creativos, siempre divertirnos,
siempre indagar y nunca quedarnos con las respuestas, siempre tener más preguntas. Pero bueno, hablando de los retos. El primer reto sería la valoración o la falta de valoración de la propia actividad educativa dentro de la estructura y las dinámicas del museo tradicional, donde ésta se consideró, y en algunos casos se considera aún, como meramente complementaria a los programas expositivos. Sí, no, hay las que educan, ¿no? Hay las que atienden a los niños, ¿no? A los tallercitos y demás. El curador, digamos, el curador que hace, lo señalo así para diferenciarlo del curador interpretativo, que ahora cada vez hay más, y lo vimos con el museo de la universidad, por ejemplo, o del museo educador o del mediador. El curador ha tomado el protagonismo absoluto en la dinámica museal. Antes lo fue el museógrafo, por cierto, con la época de don Fernando Gamboa, por ejemplo, que ser el museógrafo era ser digamos, la figura más importante del museo. Ahora el curador es el encargado de construir las narrativas a partir de las colecciones de los objetos en exhibición, y con ello lleva a tomar las posiciones estéticas, éticas y políticas, estéticas en el sentido más amplio, éticas y políticas que definen el perfil vocacional del museo y que describen ciertos fragmentos del mundo, cada curaduría. A la parte educativa se le ha visto por encima del hombro, en muchos casos, y nos ha tocado a todos convencer en ese sentido, digamos que se le ha peluceado, y los curadores la ven como un accesorio quizá necesario en la medida de que los programas educativos justifiquen una cuota de atención para ciertos públicos, ¿no? Que ahora, ¿no? Condescendiente, exacto. Las infancias, los jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidades, etcétera, pero innecesarias para su gremio o para el mundo de los expertos en artes o en historia, antropología, ciencia, o para el caso en cualquier tópico del quehacer humano que se presente dentro de las salas de un museo. No sería necesario nada, y ahorita me acordé por Silvia, explicarle a nadie el principio de exclusión de Pauli, ¿no? En un museo de ciencia. Y si esta regla de la mecánica cuántica tiene quizá alguna implicación en nuestra vida cotidiana, pero bueno, cuando te dicen eso dices, ¿y eso con qué se come? O cómo es y por qué se clasifican las etapas del desarrollo de las culturas mesoamericanas en horizontes, preclásico, epiclásico, clásico, posclásico, y si algo hemos heredado de la visión del mundo en aquellas culturas pretéritas, o sea, ¿qué hemos heredado de ellos? O si será necesario explicar, conectar, dar pistas. Yo estuve en el INA y tengo el Olin tatuado en el alma, de verdad fueron los 6 años más maravillosos de mi vida, fue una etapa y una época de gran aprendizaje, pero les quiero compartir entre divertida y horrorizada 2 ejemplos de cédulas, particularmente en los museos, no tanto de historia, que está Estelita, sino en los museos de arqueología, por ejemplo. 2 cédulas, para que vean. Vasija, efigie, de cuerpo curvo convergente, cuello curvo divergente, boca circular, borde redondeado, base ligeramente cóncava, fondo recto con asa tipo canasta y vertedera tubular, o cajete de cuerpo curvo convergente, base convexa y fondo cóncavo, boca circular, borde recto divergente con 3 soportes huecos mamiformes. Así eran todas. Entonces uno decía, bueno, ¿y eso a mí para qué me sirve? Si no me están explicando, si en eso guardaban la leche de lo que fuera, o las plantitas, o ahí se comían su comida, o qué, ¿no? ¿Y cómo ha llegado? Además, esa tradición de alfarería hasta nuestros días. O es ritual. Exactamente, ritual, exacto. Entonces, bueno, en fin, que ha habido un divorcio entre la academia o entre ciertas áreas de especialización académica y esta academia, la que está aquí hoy, la academia de la educación, de la interpretación, de la mediación, de la percepción y el pensamiento crítico, de los procesos cognitivos y las neurociencias, o del museo como espacio de educación no formal, como dispositivo de aprendizajes, etcétera, y así no solamente de esta academia, de esta especialización en educación en museos, sino también de la experiencia en la gestión. Como decía Graciela, la verdad es que estoy fascinada de que el reconocimiento
a la gestión cultural se dé hoy en la UNAM. Me parece fundamental. Entonces nosotros estamos trabajando en ese sentido. Es cierto que durante lustros la noción de educación en museos fue la de la visita unívoca, la del guía poseedor de la verdad y los visitantes que trataban de absorber el conocimiento experto, muchas veces sin entender lo que estaban viendo y conociendo. Pero en muchos museos, en la mayoría, hemos trascendido esa práctica, afortunadamente. Así pues, la suma de factores que provocaban la disminución del valor trascendente de la educación en museos se traducía también en la disminución del presupuesto asignado al área, y creo que se sigue traduciendo en reducciones presupuestales al área. Lo he comentado ayer, hoy con varios colegas, y sigue siendo, digamos, pues no alcanza para la exposición, hay que cortarle a la educación, porque pues ¿para qué? ¿No? Con que se vea la exposición, ya verán qué hacen, ya verán qué tallercitos se inventan, y ya, ¿no? Entonces pasa. Tristemente, en muchos casos sigue ocurriendo, y muchos de ustedes, no me dejarán mentir, lo siguen viviendo. Entonces, pues después de estas reflexiones, y por mi experiencia de años en el ámbito museal, me atrevo a afirmar que la relevancia de la acción educativa en un museo es directamente proporcional a la importancia que la cabeza de la institución le otorgue. Totalmente. Y esa relevancia se verá expresada en sus definiciones rectoras, en la misión, en la visión del museo y en sus valores. No puede ser de otra manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por supuesto que coincidimos. Y bueno, yo quería, la verdad, tengo que sincerarme, que quien abriera esta mesa, pues fuera la memoria de esta mesa, ¿no? Pero bueno, a solicitud expresa, me parece que también es genial que cierre. Miriam Kaiser es una referencia obligada en la museología latinoamericana. Pero cuando decimos eso parecería pues simplemente un título, que cuando nosotros hacemos, o nosotras o nosotres, hacemos el ejercicio de memoria, siempre hay un lazo que conduce a forjar nuestras instituciones como las vemos hoy en día. El tema es que cuando iniciamos con esas instituciones parecieran que siempre estuvieron. Hacerlas, forjarlas, fue tarea de unas, de unos, y entre ellos, pues Miriam Kaiser. Su labor como promotora cultural inicia a principios de los 60 como guía universitaria en congresos internacionales. Después, un paso fundacional en radioeducación con Naxau, Radio Universidad, perdón, y en difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente llegó a trabajar en la emblemática, referencial, nuestra primera galería de arte mexicano, por supuesto conducida por Inés Amor. Desde 1977 y durante 20 años trabajó en el Instituto Nacional de Bellas Artes, hoy y de Literatura, en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy nuestra Secretaría de Cultura. Primero en la Jefatura de Exposiciones de Bellas Artes, dirigió el Palacio de Bellas Artes, la Sala de Arte Público Siqueiros, también estuvo en la asesoría, gestión, jale y finalmente consecución y evaluación de proyectos para crear 11 espacios museales en el Instituto Nacional del propio MUNAL, el primer MUNAL, ese que también dirigió Miriam Kaiser junto con Jorge Alberto Manrique. También el Museo de Arte de Sinaloa, el MACIN, él creó después de Avatares, el antiguo Colegio de San Ildefonso como espacio cultural, el Instituto Mexiquense de Cultura, la Pinacoteca Universitaria de Colima y así muchos otros espacios a lo largo de la República Mexicana. Desde 2009 es directora de exposiciones nacionales, fue directora de exposiciones nacionales e internacionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero desde que acabó su función pública, ha seguido siendo curadora, gestora de proyectos que hasta hoy siguen siendo una referencia obligada para nuestras instituciones museales. Bienvenida, Miriam Kaiser. Gracias. Pedí ser la última porque hablo de… perdón, sí. Buenas noches a todos ustedes.
Digo que pedí ser la última, aunque es historia la que voy a contar, porque aquí habló la academia, aquí voy a hablar de los primeros esfuerzos, aunque no lo van a creer, porque muchos de ustedes ni habían nacido. Pero antes que nada, quiero agradecer a Sol, a Ana Paula, a Antonio Escorza y en especial a Alfonso por invitarme a este tan interesante coloquio internacional para hablar de esta útil y necesaria especialidad que afortunadamente se ha expandido en todos los museos. Un encuentro que estoy segura aportará muchísimos beneficios en poder tener la posibilidad de escuchar lo que hace cada quien en su institución, intercambiar opiniones, experiencias buenas y malas y seguir mejorando cada día este acercamiento necesario, imprescindible, diría yo. A mí me corresponde hablar de la historia de los tiempos pasados, pues yo no continúo trabajando en un museo, obvio. Hablaré de mis comienzos a finales de los años 70 y principios de los 80, de cómo se trabajaba en este campo. Debo mencionar que provengo de una escuela para maestros, estudié para ser profesora, así que no me fue nada difícil, todo lo contrario, involucrarme en esta materia. Cuando llegué a mi primer puesto como directora del Museo Palacio de Bellas Artes, claro que había visitas guiadas, pero estas consistían principalmente de recibir a niños tomados de la mano en parejitas y darle la vuelta a las salas que iban a ver, desde niños de guarderías hasta los de secundaria. Pero esto cambió de inmediato, pues me inauguré con una serie de muestras que requerían otras actitudes, otros enfoques. Recuerdo, por ejemplo, una muestra que vino del Senegal, muy completa, donde se trataba de dar a conocer a su país y sus diversas actividades artísticas. Enormes tapices, esculturas, pinturas también divididas en varias técnicas, una de las cuales eran las elaboradas sobre vidrio. Y en una visita que yo estaba atendiendo con niños de tercero, cuarto y quinto de primaria, en vez de mostrarles toda la exposición, los enfoqué básicamente en las pinturas y muy en especial en las de vidrio. Había unas pintadas por niños. Entonces se me ocurrió decirles que si les gustó lo que vieron, sería muy lindo que pintaran algunas obras para enviárselas como obsequio a los niños senegaleses. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que unas semanas después llegó la maestra de uno de los grupos para entregarme más de 30 dibujos y acuarelas, principalmente, para enviarlas a Senegal, a los niños que habían pintado para la exposición. Recuerdo la impresión del comisario que llegó a recoger la muestra cuando le entregué el paquete de los dibujos hechos por los niños mexicanos en agradecimiento de haber tenido esta muestra en México. Lloraba emocionado, no se lo esperaba. Debería haber empezado por lo siguiente. El Museo del Palacio de Bellas Artes en esa época no contaba en la plantilla de trabajadores con los guías para las exposiciones. Entonces, y de acuerdo con la Dirección de Artes Plásticas, decidimos ir a reclutar jóvenes estudiantes universitarios de las carreras de Historia, Historia del Arte, Comunicaciones, de preferencia pasantes de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana, sobre todo, mediante un pequeño documento que se pegaba en el pizarrón de las facultades para invitarlos a trabajar como voluntarios en el museo. Y comenzaron a llegar los y las jóvenes de las carreras arriba mencionadas. Esto ya fue a un año de estar yo en el museo para la llegada de la exposición del Greco a Goya, noviembre del 79 a enero del 80. A ellos y ellas se les dio una información académica sobre las obras que llegarían para que se prepararan. Como fue una muestra que tuvo enorme cantidad de público, se me ocurrió que las visitas de escuelas fueran de 9 a 11 de la mañana. Estas estaban programadas entre la CEP y la Subdirección General del INBA, y al público se abría el museo de 11 a 6. Luego, a las 7 de la noche, comenzaban las visitas especiales, que duraban más o menos hasta las 11 o 12 de la noche, a veces. Durante el día era absolutamente imposible ofrecer alguna explicación, pues la multitud de visitantes lo impedía. Poco a poco se fue haciendo este grupo de guías que se preparaban para cada una de las muestras y hasta conseguimos que fueran remunerados con el tiempo.
Dejé el Museo del Palacio de Bellas Artes y salté a la fundación del MUNAL en 1982. De hecho, inicia también con una fuerte actividad educativa originada y dirigida por la muy querida y recordada Cristina Payán. Ella se rodeó de jóvenes, muchos de ellos hijos de sus amigos artistas y que ya comenzaban sus carreras en las artes. Casi 2 años después me reincorporo al Museo del Palacio de Bellas Artes, donde ya existía el Departamento de Actividades Educativas, cosa que aplaudí muchísimo, con 2 personas. De lo que recuerdo con enorme cariño de esa época, años 84-86, por mi hija menor, quien asistía a los cursos de verano del Museo San Carlos, entonces dirigido por la ya mencionada Graciela Latorre, aquí presente, quien regresando un día de su curso me presume su credencial personal, amiguitos del museo. Mi hija se sentía importantísima, tenía 11 años, pues tendrían acceso a un sinfín de actividades. Fue además muy feliz en sus cursos anuales. Tenía que irse al museo sola y regresar igual a casa, pero no dejó de ir un solo día. Años más tarde, ya tendría como 15 o 16 años, todavía le llamaban por teléfono del museo para informarle de, por ejemplo, la inauguración de una exposición o la presentación de alguna película. Este ejemplo lo recuerdo con mucho cariño y admiración, pues creó una relación estrecha entre los niños y el museo. También recuerdo enormemente una exposición, tu exposición del surrealismo en el Tamayo. Sí. Todavía guardo una de las cajas. Ay, qué padre. Intocada. Luego me la prestas para tomarla de veras, la creatividad de allí, digo, qué buenos de mis colegas, ¿verdad? Aquí, y no les estoy haciendo la barba, no les voy a pedir chamba. Al regresar al mundo de los museos a principios del 98, cuando me pidió el licenciado Tovar que fuera a revivir un muerto, la Sala de Arte Público Siqueiros, que se encontraba un poco descuidada después de estar en el Conaculta yo como directora de exposiciones internacionales, sí tuve bastante que hacer en todos los rubros, pero me dio gusto saber que había una persona encargada de las actividades educativas, Alicia Muñoz, y quien me puso al día, entre otras muchas cosas, acerca de la existencia de una tertulia que se llevaba a cabo entre todos los museos, donde se reunían todos los compañeros de actividades educativas, ¿cierto? Sí, cierto. ¿Lo recuerdan? Sí. Le pregunté si yo podía asistir para darles la bienvenida, lo aceptó, y me quedé a toda la reunión para enterarme de sus conversaciones. Fue muy enriquecedor ponerme al día de los acontecimientos, sus problemas, sus logros, sus proyectos, etcétera. Pero lo que más me gustó fue el intercambio de ideas que se planteaban en esas reuniones, a las que no siempre asistían representantes de todos los museos, pero a mi parecer eran de lo más propositivas. Entre las actividades que me permití sugerir fue que en esa casa museo las actividades educativas giraran alrededor de David Alfaro Siqueiros, se trabajara sobre la vida y obra del artista. Habíamos habilitado un espacio para exhibir siempre una parte del pequeño acervo de obras de Caballete, gráfica y dibujos del maestro. Además, siempre estaban presentes los bocetos para murales que están en las paredes de la sala, por lo que había suficiente material para tratar los temas relacionados con toda la vida y obra del maestro y en general sobre el movimiento mural. Así que para un curso de verano decidimos que los muchachos realizaran un mural a la manera de Siqueiros, no sin antes pensar, discutir y estudiar todo el tema, y bien estudiado, y su realización. Como la SAPS es pequeña, pensamos que habría que ubicar un espacio donde los niños pudieran realizar un mural como de 5 metros de largo. Alicia localizó un centro deportivo que nos facilitaron gratuitamente. Los niños llegaban directamente al sitio. Alicia llevaba diariamente todos los materiales necesarios y ahí trabajaron sobre un enorme rollo de papel craft.
Ese mural se instaló por varios meses en una estación del metro de la línea 8. Obvio es decirlo, que todo ello lo hablé con mis autoridades, así como con los padres de los muchachos, algunos de los cuales se ofrecieron gentilmente a acompañar a Alicia durante la semana que trabajaron ahí. Me pudiera seguir contándoles historias, pero no es el caso. Para terminar, quisiera hacer mención y recordar a una persona que me parece fue fundamental en todo lo que se refiere a las actividades educativas, sobre todo en el INA, María Ingracia Vallejo. Fue un faro de luz, de inteligencia y creatividad en este tema. El tiempo que tuve el honor de estar en esa institución y ya conocerla, pues mucho se hablaba sobre ella también en el IMBA, de verdad me pareció una persona creativa al máximo y quien además logró ganarse el respeto de todas las personas dedicadas a esta gran labor, con su eterna sonrisa y calidad humana que derrochaba a diestra y siniestra. Y también decirles que en este rubro, durante el tiempo que tuve el gusto y privilegio de trabajar en el IMBA, nunca hubo dinero para trabajar en estas actividades. Y cuando lo había, era mínimo. Era más cuestión de imaginación, de encontrar a las personas que mediante su inteligencia y creatividad pudieran llevar a cabo su trabajo. Les deseo a todas y todos que tengan mucho éxito en este coloquio que sin duda será de gran utilidad para el presente y el futuro de los entrecruces, la educación en los museos. Gracias. Muchas gracias. Cuando de pronto vemos que los problemas del ayer son los problemas del hoy y que no resultan ni mayores ni menores, son prácticamente los mismos, nos parece también una cuestión de poner sobre la mesa de diálogo los pasos andados por colectivamente o por quienes nos han antecedido. Pero de alguna forma, cuando Graciela dice que la teoría sustituye a la improvisación, ¿cuánto cuesta la improvisación? ¿Cuánto cuesta el querer nada más hacer algo por ocurrencia que finalmente tiene costos de tiempo, costos de erario o de presupuesto? También es cierto que al momento que la maestra Silvia Singer decía que el modelo pedagógico en el proceso de la exposición es lo que debe acontecer en el día de hoy y no solamente tener un departamento. La cuestión con este pensamiento crítico que aludía Gaby, con este que tenga sentido para los visitantes, ¿cómo poder establecer desde la Dirección de Espacios Culturales esta percepción que sigue siendo una constante de es que no escuchamos a nuestros mediadores, no, es que estamos muy alejados, le hacemos más caso a los curadores y que en la realidad desde las direcciones sabemos que no es así, pero cómo poder transformar desde nuestros propios discursos esta percepción que sí se tiene, y percepción es realidad y muchas veces no se sienten tan escuchados por quien lleva la batuta. ¿Cómo decirles, tanto los que están presentes como muchos que nos están escuchando en América Latina? Afortunadamente el coloquio nos está llevando a todo México, pero también a América Latina. ¿Qué decirles a estos espacios de educación que están lidiando muchas veces contra presupuestos acotados y con públicos los más amplios? ¿Qué decirles de esta cuestión de que no se sienten escuchados por la dirección? Bueno, pues sí. ¿Cómo decirles que...? Mira, yo creo que esta carencia de presupuesto viene desde la cabeza del director. Si el director no se interesa por la mediación, por la educación, no van a tener dinero. Absolutamente. Cuando un director se interesa, pues claro que va a ser equitativo. Generalmente no hay ese interés, desafortunadamente. Que se sientan escuchados en sus propios... No, es algo tangencial. Es algo tangencial para hacer talleres, para hacer visitas. No es una función, no es fundamental, absolutamente, en la mayoría de los casos.
Digo, en arte contemporáneo desde luego que no lo es. La figura omnipresente es la del curador, desafortunadamente. ¿Y cómo lo viviste por ejemplo, en el MOA, que hicieron cosas extraordinarias A pesar de... a pesar de? A pesar de... A pesar de... A pesar de... Un día le preguntaban al curador, ¿tú trabajas para el público? No, yo trabajo para mis colegas. Claro, la respuesta está ahí. Yo quiero comentar rápidamente también algo que se quejaban mucho en esa tertulia maravillosa, que de veras abrió el campo para escuchar a los jóvenes, ¿cierto? Aquí están algunos que tuve el gusto de conocer justamente en esas tertulias, que cuando llegaban al departamento de educación, era porque la exposición ya estaba lista. Y ahora tú averíguatela, a ver cómo. Los niños, a ver qué haces. A ver qué haces. O sea, yo lo que trataba, cuando a mí me tocó estar, es que cuando creábamos una exposición, desde ese momento tenían que estar, por lo menos, ahora ya el jefe y los demás, por lo menos que estuviera 1 o 2 personas para enterarse de lo que iba a ser la exposición, cómo iba a estar, quiénes van a estar, etcétera. Les hablo desde entonces, ya era eso, y sí, esa queja era muy frecuente. Maestra, ¿cómo hacemos que nos escuchen los que están preparando la exposición? ¿Cómo hacemos para enterarnos de lo que va a haber? Y no cuando ya la abrieron. Bueno, a mí me parece todo esto que estamos comentando pues muy importante, porque nosotros como educadores, yo me considero una gestora con vocación para la educación y voy a meterme a la parte académica y esto, y me gusta enterarme. Yo nunca he visto a un curador en una reunión de educación, jamás, es que no es un tema que les importe, cosa que me extraña porque en la pandemia se demostró una y otra vez que las áreas de educación y de difusión fueron las áreas que dieron la cara y que mantuvieron los museos vivos, pensándolos, reconfigurándolos en lo digital, adelantando. O sea, no hubo otras áreas que trabajaran durante la pandemia como fueron las áreas educativas, y algún que otro director como Alfonso, que estaba todo el tiempo haciendo esa labor de mediación, pero lo que tú hacías era mediación. Entonces, por eso, por ejemplo, en el Tamayo, esas experiencias en el 96 y 97 que fueron padrísimas, que fue la transformación de las salas en territorios del juego y de la imaginación, fue porque leíamos los comentarios del público en el cuaderno, que decían, no entendemos nada, no queremos constructores de basura, con la exposición de Amat, que tú dices, bueno, o pensábamos que Robert Motherwell iba a ser un hit y llegaron 3 moscas. Entonces tuvimos que pensar en estrategias de mediación y ahora sí que con la venia de nuestra directora y demás, armar proyectos que transformaron al museo en espacios de mediación y de interpretación. Cristina Gálvez y Fernando Echaval, el subdirector. Entonces trabajamos en equipo y además fueron al interior del museo experiencias muy importantes porque todo el equipo participaba. Entonces, eso también es muy importante, se convierten estos proyectos de mediación en proyectos del equipo. Entonces, si uno iba al museo, y no me dejará mentir Raúl, que estás, todos se sentían y nos sentíamos autores del proyecto. Todos habíamos participado y nos daba muchísimo gusto ver al mismo niño 5 fines de semana seguidos con sus papás repitiendo, porque habían tenido verdaderamente una experiencia significativa y el museo se había convertido en un espacio relevante. Por eso, y entonces sí sigo de pronto sin entender esta falta de generosidad, digamos, de pronto de los curadores, al no entender que necesitan puentes, que no todos entendemos. Exacto, y nosotros somos justo eso, los mediadores y los intérpretes somos puentes donde podemos todos transitar
y poder hacernos de los significados, construir nuestros significados y tener experiencias que verdaderamente nos transformen y podamos pensar otros futuros para todos, ¿no? A través del arte y de lo cultural. Yo coincido. Esta pregunta de ¿y cómo le hacemos para que me escuche mi director? Me la han hecho varias veces y la verdad no pueden hacer nada. Yo creo que lo que es muy importante es formar a los directores. Creo que los directores necesitan formarse, los directores necesitan saber la materia con la que van a trabajar, porque desgraciadamente es una de las posiciones que todavía sigue siendo ocupada por gente que no es profesional, que no ha pasado por la brega de todos los días. Y la diferencia de nosotras es que empezamos haciendo otra cosa. La diferencia es exactamente educación, y que estábamos ahí jalando Teníamos que hacerla de todo y sin dinero. Entonces, cuando llegas a la posición de dirección, pues te planteas muy fácilmente que lo que tienes que hacer es alinear al equipo, darle respeto a todos, darles un espacio a todos, y también yo creo que hoy día fomentar, y a lo mejor es una de las pocas cosas que si tienen chance podrían hacer, pues fomentar actividades de alineación en el equipo, ¿no? O sea, proponer, no decir, no, es que queremos tener un mejor lugar y que nos respeten, no. Mejor, ¿por qué no proponer un taller en el que participemos todos? ¿Por qué no tratar de alinearnos en torno a algo? Y en ese sentido, ¿o quieres intervenir y yo termino después? Ok, entonces, en ese sentido dejen decirles, el drama continúa a pesar de que el director no quiera, ¿eh? O sea, yo en estos 18 años del museo operando, he tenido que remontar muchas veces el camino, donde yo sé que hay una experiencia diseñada para la participación de todos y de repente tengo un nuevo jefe de no sé qué y ya le están dando clase al grupo y los tienen hasta sentados enfrente ante mi infarto, y entonces hay que remontar el camino y volver a explicar. A la gente le gusta ostentar el poder y dar la clase, explicar, es una forma de ostentar el poder. Entonces, es complicado. Acabamos de hacer una experiencia en el MIDE, ya nomás les digo esto porque me pareció, ya estábamos muy aislados, ¿no? La gente de diseño, que son nuestros curadores, diseño de experiencias y de contenido, totalmente separados de los de educación. Entonces, organizamos un taller sobre la metodología de Reggio Emilia, en el que todos tuvieron que participar. Todos, o sea, fuimos a cortar papelitos y a pintar y a escoger colores y a razonar con ellos qué es lo que estaba pasando. Fue fantástico, fantástico. La chica que hace diseño gráfico, yo ya quiero que esté dirigiendo una parte del departamento educativo, porque ya entendió exactamente lo que teníamos que hacer. Yo creo que esa es una posible manera de sensibilizar. Bueno, ya. Mira, yo creo que el origen de esto es el modelo de gestión, que es vertical, donde está el director y todos los demás son los hacedores. Yo creo que hay que cambiar eso a un modelo horizontal, es más, un modelo constelar. No, sí, un modelo constelar, absolutamente. Y no me gusta ponerme de ejemplo, pero yo cuando dejé el MOAC estábamos enseñando el modelo constelar, inclusive llegó un momento en que yo me iba a ir de enlace con mi camiseta a las salas. Claro. Y un enlace civil de director. Totalmente. Ya hay que olvidar esa verticalidad, sí, porque si el director no entiende nada, nadie va a entender. Ahorita que estás diciendo eso, perdón, rápidamente. A ver si hace un coloquio el año entrante sobre gobernanza y gestión. Sí. Sale. Pero en este sentido, Oye. no con prácticas de fondeo y de relación con en ese sentido. Sí, que tiene que ver más con una posición ética. Fíjate que ahorita que en el Museo Casa del Risco, que es, además me daba mucho gusto, no sé si esté por aquí todavía Carla Peniche, si ahí estás. Estábamos escuchándote en la mañana, Alejandro y yo, y veíamos las semejanzas del museo. Yo, como ustedes saben, entré hace muy poco al museo y estamos en un proceso de… Ese fue mi diagnóstico que hicimos en 2023, y el diagnóstico era algo que yo intuía. Yo hice un anteproyecto y cuando lo entregué, después el diagnóstico me confirmó el 99.9% de las cosas que yo pensaba, pero dije, no lo puedo decir yo, no se pueden tomar las decisiones con base en mi
intuición o en mi conocimiento, necesito un equipo de profesionales que venga a hacer el trabajo, exacto. Y llegué, bueno, era algo que ya lo tenía, pero con eso pude justificar dos cosas. Que el museo iba a centrar la columna vertebral de la acción del museo a través de la parte de educación y públicos, porque primero no tenemos mucho dinero, no es muy caro y es lo más noble que hay porque es donde contactas con tus públicos, entonces donde tejes comunidad, entonces es donde le estamos metiendo mayor. El museo no contaba con un área de educación y desarrollo públicos. Afortunadamente pude invitar desde el año pasado a Alejandro, que está conmigo, a inaugurar el área. No teníamos un área, había actividades, pero y ahorita que dices el modelo constelar, no tenemos tampoco la posibilidad de tener una cosa horizontal, porque somos 3 gatos. Entonces lo que estamos haciendo justamente es un modelo como constelar, que son círculos que se van conectando unos con otros para poder trabajar por proyecto, y entonces nos vamos moviendo. Eso es y esa es a la conclusión. Entonces los públicos son el centro y nuestro modelo, todavía no le pongo un nombre, pero puede ser lo constelar. Y eso nos ha llevado justamente a poder gestionar el museo de una manera mucho más fluida y con mayor sentido, hacerlo más relevante para las audiencias. Y entonces es importantísimo cambiar el modelo de gestión, efectivamente. De la verticalidad, sí. Cuando menos horizontal. Sí, y la intención, por ejemplo, también comparto la experiencia de este espacio de Museo Sumaya, que de pronto de esa verticalidad buscamos que hubiese una horizontalidad donde incluso pues valiera lo mismo en voz, en palabra, pero también en salarialmente distintas áreas, donde la conservación, pues que no es el eje de este coloquio, pero tuviera el mismo impacto que el de la investigación, el de la curaduría, que tuviera también la comunicación, esta parte, y también el hecho para buscar ese cambio y de estructura, porque sí a veces anquilosadamente repetimos patrones, el hecho de que, por ejemplo, quien dirigía el Departamento de Comunicación y Comunicación Educativa, hoy se integrara al Departamento de Curaduría, y que de pronto un mediador, una mediadora, pasara a la asistencia de dirección, y esa asistencia de dirección hoy dirige el Departamento de Comunicación y Comunicación Educativa, y otra mediadora hoy es asistente de dirección. Eso, aún con todas las cuestiones que de pronto pues imperan en cierta jerarquización de toma de decisiones o de repartir recursos, nos transforma de muchas maneras en el sentido de trabajar para las audiencias. Antes de compartir la palabra, y si me permiten unos minutos más, el hecho de poder compartir, porque pareciera en muchos de estos foros o nos quejamos de los recursos o nos autoaplaudimos de qué bien lo hemos hecho a pesar de todos los demás. ¿Qué prácticas han encontrado educativamente hablando, donde se le apostó recursos, donde hubo ímpetu, donde hubo escucha, y que por evaluación o por presupuesto o por azar no funcionaron? En el eje rector de educación, que hayan querido implementar, que hayan buscado y que de pronto pues no funcionó, porque de eso también me parece que podemos aprender. Sí, ¿cuál podrían compartir? Otra, ya tenemos 2. A ver, ¿quién quiere? Mira, hay una cosa, no, tengo que pensarlo. Uno difícilmente reconoce sus errores, ¿no? Una vez estábamos, hace algunos años vinieron y me dijeron que si rentaron el espacio en el MIDE para tener una sesión, y luego decidieron invitarme a la sesión, y cuando vino la persona encargada de las rentas y me dijo: oye Silvia, quieren que participes en su fuck up night. Y yo dije, ¿what?
¿A moi? O sea, yo que me he vuelto lo más formal del mundo, que ya me he visto como banquero, porque si no, no me escuchan cuando voy a hablar con los de Banco de México. Fuck up, the fuck, up, night. O sea, exacto. O sea, lo que estás imaginando, pensando y crees que quiere decir la palabra, exacto. Entonces, yo me escandalicé, me reí como ustedes ahorita y dije, ¿yo de qué voy a hablar? Pero entonces la persona que me vino a decir me dijo, piénsalo. Entonces me puse a pensar y dije, qué interesante. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo es la reunión? ¿Qué van a hacer? Entonces me pongo a averiguar. Fue uno de los ejercicios más espléndidos que yo he hecho en mi vida, porque me tuve que parar enfrente de gente que ni conocía, 25, 30 gentes, a contarles el que en ese momento hubiera sido mi fracaso más significativo y contarlo como tal. Nada de que de los fracasos yo aprendo y entonces me vuelvo mejor y porque estoy enojadísimo cada día soy mejor persona. Nada de eso. Cuenta tú donde la fregaste mejor y donde te equivocaste peor, ¿no? Entonces, muy interesante. Me cuesta mucho trabajo, porque pues no piensa uno así, justamente, buscar este fracaso. Pero una cosa que es muy frustrante es la exigencia de los grupos escolares, la exigencia de los profesores y de qué manera tan dócil cedemos a ellos, porque finalmente es lo más cómodo. Entonces, siempre dice, es que el maestro quiere que hagamos, y entonces por eso les di la visita guiada, y por eso les expliqué, y por eso no los dejé tocar el interactivo, lo hice yo, porque pues había que explicarles, el maestro quería. ¿Cómo? La experiencia del museo la viviste tú y tenías 20 escuinclitos sentados enfrente de ti, mirando cómo jugabas con una pantalla, qué interesante. Eso para mí es una de las cosas más frustrantes en la parte de la interacción con el público, cómo nuestro sistema escolar no los hemos podido transformar. Tenemos que transformarlos nosotros. Digo, es tan deficiente el sistema escolar que no vas a esperar que venga de allá, pero creo que nosotros deberíamos de obligar a una oferta diferente. Y un poco lo hemos hecho. Nosotros ya hemos dicho, aquí no hay visitas guiadas. Qué pena, ve al Museo de Junto, aquí no hay. Y sí vienen, claro que vienen, de cualquier manera vienen. Pero ¿tú sí te acuerdas de una así horrible? Pues no fracaso mío, no, pero sí un fracaso justamente de la SEP, y sí lo quería yo mencionar, ya no por tiempo, porque yo dije mis 10 minutos y hasta ahí. Pero esto de los niños que llevaban las escuelas y que pasaran en parejitas, fue una lucha, porque como dije en el escrito, la SEP y la Subdirección General del LIMBA hacían el programa y nos mandaban tantas escuelas, aparte de las privadas, estoy hablando de las oficiales. Y entonces, cuando estuve yo en la Sala Siqueiros, año 90, entre fines de 97, principios de 98, nos instruyó era la cosa de que los maestros mandaban a los niños. Uno de mis fracasos fue justamente ese. Un día llegó un sábado y está lleno de niños, era la exposición de José Guadalupe Posada, todo el Palacio de Bellas Artes lleno de José Guadalupe Posada, porque era la reunión internacional de ICOM, año 80. Entonces, llamo a los chicos, yo estaba los sábados también en el museo, le digo, vengan, yo les explico, la sala era la sala Diego Rivera. No, maestra, no venimos a ver, venimos a copiar. Bueno, pero esto está muy divertido, vengan, de veras. Y no hubo manera. Y vengo a que nos pongan el sello, porque la maestra nos mandó a copiar. Entonces, tuve que mandar a hacer un sello, que era prohibidísimo mandar a hacer un sello, pero teníamos que firmar. Ese fue un fracaso que no supe llamarlos, porque pues tenían que correr, etcétera. Pero otro de los grandes fracasos, ese sí no fue mío, pero sí fue gran fracaso, fue un buen intento, pero no funcionó. Cuando comentábamos estas cosas a nuestros altos jerarcas y ellos lo transmitían cuando querían, llegó una orden de la SEP que hiciéramos unos cuadernitos para maestros y que abriéramos los lunes los museos para que vinieran los maestros y nosotros darles la visita a los maestros. Se hicieron unos cuadernos elegantísimos, wow,
Recuerdo el de Museo de Historia. No, preciosos, de veras, hasta el nuestro salió bastante coqueto, el de las Salas Siqueiros. Venía un personajito que llegaba, se sentaba, no hablaba con nadie, o si quieres un café, haz de cuenta que sordo, mudo, etcétera. No llegó un solo maestro, preparaba yo obviamente el cafecito, el agüita, etcétera, lo tenía yo todo listo. Que llegara un maestro, uno, la primera semana, la segunda semana, y nunca llegó un solo profesor. Y se habían mandado a hacer miles de estos cuadernos, fueron distribuidos a los maestros, y los maestros nunca llegaron. Que era que no mandaran a los niños, entre otras, bueno, que se enteraran, ya que no vinieran, que se enteraran qué había en los museos. ¿Lo recuerdan? ¿Tú, Graciela, quieres alguno? De mis muchos fracasos. No, más que fracaso, frustración. En el programa de los niños de la calle, que yo sí creía que los iba a rehabilitar, sí creía. Ya que estaban más o menos rehabilitados, les conseguí trabajo a 3. Los 3 robaron en sus trabajos. Y luego en la inauguración, que ya es la inauguración de sus exposiciones, me llevaron otros niños. Entonces, sí. Tú tienes un programa de niños de la calle, no tienen rehabilitación. No, es muy complicado. Y trabajamos ahora con migrantes y con salud y es muy difícil dar consecución, ¿no? Y esa es también una de las cuestiones que desde nuestra posición, pues tuvimos un primer festival de arte y discapacidades intelectual, física y psicoemocional con muchas áreas, y de pronto pues los recortes presupuestales nos han hecho no poderles dar consecución. No podemos atender a todas las personas que esperan ser atendidas desde los espacios de Museo Sumaya, es una realidad. Pero quizá también una frustración es que pese a esta cuestión de rotación de personas que vienen de educación a tener una voz mayor de escucha, como creo que todos, bueno, todas ustedes lo tienen, yo también, a puertas abiertas. Nuestras oficinas a veces ni puerta tienen o están siempre abiertas, que siguen, por lo menos en nuestro caso, no en otros, siguen sintiendo que hay una gran distancia entre dirección y equipos de educación, que me parece, pues, ¿qué más hacemos? ¿Cómo reinventamos? Porque para esta mesa y para muchas otras, no nada más esta, sí, educación es un eje rector de la institución y el reconocimiento al trabajo de ustedes es una parte nodal también nuestra, y que a veces que no lo sientan me parece, ¿qué más hacemos? O sea, ¿qué más podemos hacer? Y es cuestión de prueba y error, pero muchas veces que ustedes también se acerquen para ver qué otros modelos podríamos inventar o implementar. Y bueno. Una última rapidísima. Sí. Otra cosa de frustración y que nos ha pasado a todos es poder superar la manualidad. Acá, taller de cositas, yo le digo, ¿ya ven? Entonces, por ejemplo, en nuestro museo, desde que llegué nos dimos cuenta y sigue la gente yendo a buscar la manualidad. Entonces, yo ya pensé que la vamos a revalorar. Ya no, pero porque finalmente acaba siendo un canal creativo, de algún modo. Entonces, lo que estamos haciendo es no luchar en contra de ella, sino revalorar, abrazarla y darle profundidad, darle sentido, porque van a seguirla pidiendo. O sea, no, entonces ya dije, ya dejo de sufrir, ahora sí que pare de sufrir, haga su manualidad, pero o sea, que tenga que ver con nuestro proyecto, con los valores que estamos trabajando, con el proyecto, pues, los contenidos, etcétera, etcétera, porque si no nos vamos a frustrar siempre. Entonces me acuerdo Coyol Chauqui chocolate, o en un museo de arte hacer el arbolito con pastita
con pasta, ¿no? Con sopa de pasta y ya. O sea, no, o sea, eso no es. Entonces tenemos que hacer otra cosa que tenga sentido y donde la gente también pueda sentir, hacer, o sea, desplegar una creatividad, ¿no? Sí, sí. Fíjate que hay un equivalente, digamos, como muy moderno de eso, que es el momento fotográfico, ¿no? El photo moment y la selfie. Sí, o sea, sí, todos quieren tener su momento. O sea, ya no hay una exposición que tenga sentido que no tenga un photo moment. O sea, no hay un momento de la exposición que no esté ahí y que además el museógrafo o el curador haya decidido, este es el lugar donde se van a tomar la foto, este es el recuerdo que se van a llevar. Y para mí es equivalente a la manualidad. Hay que abrazarlo con dignidad y hay que darle un giro, porque no puedes ir contra el mundo. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar el lenguaje de la gente. ¿No se imaginan las cosas fantásticas que hemos encontrado para la renovación del MIDE? Nos pusimos hace 3 años, hicimos un estudio de comparativo entre los millennials, que eran la generación para la que diseñamos originalmente el museo, con los centennials, que son los que están hoy día yendo al museo, y en nadita pasado mañana los generación alfa. Porque además las generaciones ya son muy cortitas, ¿no? Antes eran 15, 20 años, ahora son cuestión de 8, 10 años máximo, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver las diferencias tan profundas en la manera de percibir el mundo, te das cuenta que somos otra vez muy arrogantes al pensar que sabemos cómo hacerlo. Y es por eso que estar cerca del público y los estudios públicos son la base. Claro, por supuesto, no, sí, lo hago. Claro. Yo doy visitas. No, exacto. Yo me voy a hacerlas felices. Que alguien se siente en tu escritorio y tome el teléfono y le resuelva exacto. Eso y tuitear o estar en redes me maravilla. Yo lo disfruto más que los que lo hacen luego. Tú eres muy activo, por cierto, sí. Pero creo que ese tipo de cosas tenemos que estar muy pendientes y abrazarlas con dignidad. Estamos sobre el tiempo, si tienen comentarios que sean lo más acotados posible, y también tenemos algunas preguntas que están allá en redes, pero comparto la palabra con ustedes. Conste que nosotros sí acabamos puntuales. Francisco. Yo breve, porque la verdad es que hay mucho que decir de esta mesa. Yo agradezco, pero de lo último que estuvieron diciendo, a mí me ha tocado empezar desde tallerista, y lo digo con mucho orgullo, y ahorita dirigir 8 museos, que también gracias a experiencias que están aquí cercanas, he aprendido. La gestión no es fácil, ¿no? Por eso también me da mucho gusto, la gestión no es fácil, pero creo que también es importante que los educativos también oigamos los otros. O sea, nos quejamos mucho desde las áreas educativas, pero si queremos esta horizontalidad, también tenemos que comprender las otras acciones, porque el museo es todas ellas. No se puede solamente estar desde una, y creo que eso es importante. Y yo agradezco varios ejercicios que han hecho las personas que están aquí en la mesa. Uno es Silvia Singer, junto con María Ingracia Vallejo, estando en el ICOM, generaron una serie de encuentros para dialogar. Creo que el diálogo es importante y la escucha es importante. Y una de las cosas que yo agradezco mucho a Silvia Singer es que trajo el primer encuentro de SECA en México, pero no lo trajo para aprender, trajo también para enseñar lo que aquí hacíamos y para dialogar a la par con los grandes, ¿no? Y eso nos exigió a los organizadores, nos exigió que yo regresé de donde estaba haciendo una maestría para estar aquí, ¿no? Y estar ahí apoyando este diálogo que me parece muy importante. Graciela ha dejado un sinnúmero, yo no sé si consciente o inconscientemente, pero ha dejado un sinnúmero de huellas que donde pueden encontrar cómo se ha ido desarrollando la educación. Está en las Gacetas de San Carlos, está la memoria de Munal 2000, está el texto que hizo de una conferencia que compartió en SECA, pero después se fue a Educadores. Hay un sinnúmero de cosas, no les toca a ellas nada más estar generándolo, les toca a las nuevas generaciones leer lo que se ha venido haciendo y comprender el desarrollo de la historia educativa
educativa en este país, que es de referencia importantísima a nivel Latinoamérica y mundial. Entonces me parece también, he estado oyendo muchas conferencias en donde citan a un sinnúmero de gente extranjera y no citamos a quienes han forjado la educación en México. Todos aquí tienen premios y los has mencionado, y reconocimiento y cómo. Entonces me parece también importante. Y un ejercicio que yo les agradezco mucho, nada más quería también comentar esto. Miriam, esa guía que nos hicieron para maestros, que hiciste junto con Alicia, que nos los pidió la Conaculta, las de niños para la SEP, es de lo más contemporánea que había de acercamiento a educación en ese momento. Son referentes que tenemos que estar mirando, no tienen por qué estarlo dando. Y la otra que sí quería comentar de un ejercicio que fue riquísimo, que fue Gaby encabezando la coordinación de artes visuales, Graciela de directora en el MUNAL, Mac en Casa Estudio, que estaba Saúl Juárez de director en el IMBA, y pedía que por favor generaran una serie de ejercicios redes, les llamaban, si no mal equivoco. Sí, nada más ahí, rápido, nada más rápido. Nos pusieron a dialogar, nos llamaron a gentes que estábamos en educativos, Marcia Larios, Angelina de la Cruz, Nuri Sadurní y a mí, a que fuéramos a hablar con los directores que no estaban convencidos de la línea educación, ¿sí?, para hacer ejercicios educativos. Ese diálogo son necesarios, esos diálogos y esos ejercicios, como está diciendo Graciela y está diciendo Gaby, si no vienen de la cabeza, esos diálogos no se consiguen. Así que yo agradezco también que esos ejercicios nos hayan puesto a hacer, porque cuando tú llegas a esas direcciones, entonces piensas como educador, como curador, como conservador y como director. Gracias a todas. Gracias por permitirnos estar en este hermoso Museo Soumaya. Ustedes saben que se les dice de cariño las vacas sagradas, ¿verdad? Sí sabían. Bueno, yo les quiero comentar algo. Yo soy usuaria del metro y en donde hay figuras prehispánicas, ¿cómo hacerles llegar a las personas que las ven? Y yo les pregunto, ¿qué te dice esto? Pues nada. Bueno, ahí dice preclásico. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Tendremos que hacer, yo estoy haciendo ya cuentitos para platicarles, por ejemplo, del monolito del Atlatlachinoli, que es la piedra fundamental que nos da. Por favor, y también al doctor Edgar Espejel. En este momento te digo que me siento agradecida por la oportunidad, porque me brindó el arzobispado para el primer encuentro de museos comunitarios y no le di las gracias. Entonces aquí, bueno, le ofrezco disculpas y le reconozco y le agradezco lo que hizo. Entonces, volviendo al tema, educación. Si estamos viendo ahorita que por todos lados estamos invadidos de frituras y de todo, y queremos que el pueblo de México no esté obeso, pues cómo no, si hasta en el súper te ponen al paso tanta golosina que hace daño. Entonces, en otro encuentro, por favor, hablemos, continuando lo de las personas de la calle, estos momentos que no se repiten, es el que estas piezas prehispánicas me dicen, haz algo, queremos saber de qué se significan todas estas piezas en Bellas Artes. Entonces, pues lo dejo aquí para que en otro momento veamos qué soluciones le podemos dar. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Espero ser muy breve. Agradezco mucho estos espacios. Me voy a poner el chaleco del papel de los mediadores. Yo soy mediadora, ¿no? Entonces, al estar en contacto con el público, yo descubrí mi vocación a la mediación. En el Papalote intenté entrar a Universum por servicio social, pero como soy de diseño, me mandaron al área de diseño. Yo quiero ser anfitriona de la ciencia. Y entonces después, recientemente fui mediadora en el MIDE. Aquí teniendo a Silvia, me asombré, ¿no?, de esta cuestión de, bueno, voy a
a hablar de donde yo estuve, de Mission Cyborg y el universo de las finanzas digitales, que tiene esta perspectiva transmedia, interactiva, y también la forma de trabajo me impresionó mucho. Hablaban de esta cuestión de la horizontalidad, ¿no? Yo estoy aquí gracias a Adán Fuentes, que es capacitador del Papalote Museo del Niño, porque he estado en varios… trato de capacitarme lo más que pueda, y estar aquí o sea, con ustedes es una gran bendición, ¿no? Nosotros estamos en contacto con el público y estos espacios se agradecen muchísimo. Me acuerdo que yo estaba en pandemia y pude estar en línea en un evento del ICOM de inclusión, y no me acuerdo si fue en el 2020, 2021, y también estar presente como mediadora en todas estas problemáticas que tenían los museos en esta cuestión de estamos en contingencia, ¿cuál es nuestro reto, no? Como museos, pero a la vez como ser mediadora y estar en contacto con el público y traer toda esta discusión que tenían ustedes, los grandes, me llenó la cabeza de muchas cuestiones, ¿no? Entonces, me agradezco mucho, por ejemplo, a cada espacio que he tenido, como estas pequeñas ventanitas, me acuerdo, bueno, no sé, de escucha, de apertura. Voy a retomar en el equipo del MIDE, ¿no? Por ejemplo, en la capacitación, y lo digo también para que los otros museos quizá también dejen esta ventanita a nosotros los mediadores, que sí tenemos esta vocación y nos emociona interactuar con el público, y sabemos, ¿no? Tengo una compañera, bueno, también por parte de la Secretaría de Cultura, el Laboratorio de Iniciación Temprana al Arte, Pirinola, también un papeleo ahí para liberar el servicio social y cuestiones gubernamental, y esa cuestión con Secretaría de Cultura. Una compañera hizo su tesis sobre la cuestión de discapacidad, inclusión en los museos. Creo que ahí tiene relación con lo que mencionaba Graciela de la Torre. Investigó toda esta cuestión, entrevistó a museos con esta cuestión de adaptabilidad, ¿no?, a los públicos. Otro compañero en el MIDE estaba haciendo igual, creo que estudió Derecho, estaba entrevistando como justo a nuestros compañeros sobre esta cuestión de retos de nosotros como mediadores, que teníamos con otros mediadores, ya sea dentro del museo del MIDE, ¿no? Y entonces, desde dentro se vive una cuestión, y estos espacios como de romper esta horizontalidad es muy enriquecedora, ¿no? Rápidamente, pues les voy a compartir mucho algo que agradezco mucho, que es esta cuestión que sí vi que se rompió un poco la horizontalidad en el MIDE. En nuestra capacitación estuvieron presentes, y lo agradezco mucho, el servicio de educación, ¿no? Incluso el director, bueno, Carlos Cruz, tuvo ahí como 2 minutitos, es como sabemos que sus agendas están súper llenas y que tienen cosas muchísimo más importantes que atender, ¿no? Pero esos 2 minutos con nosotros los mediadores, me acuerdo que participé y le dije, yo quiero saber cómo está estructurado como toda esta experiencia, ¿no? Y con museología y con pedagogía, y entonces Carlos Cruz dijo, ok, y mandó la orden como que se nos diera esa capacitación de cómo estaba estructurada, pues, cómo se manejaba, ¿no? Así cómo funcionaba el museo. Y entonces también eso, al entender nosotros cómo desde arriba se maneja todo, también nos da herramientas para con el público darle esa salida, ¿no? Ese empujoncito. Entonces, pues nada más los invito a todos a que nos sigan abriendo estos espacios, ¿no? Que estos lugares de encuentro estén disponibles en línea a quien lo quiera consultar y a quien interese. Y muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Todas las ponencias estarán evidentemente en línea, aunque se están transmitiendo ahora, quedarán en línea, y estará la memoria en un libro electrónico que muy pronto se lanzará. No sé si alcanza alguna pregunta de… Nada más que si traes el micro, porque si no, no nos van a escuchar allá del otro lado de la pantalla. Hay muchas felicitaciones a toda la mesa, mucha gente agradeciendo su participación y compartir sus experiencias. Y bueno, esta que quizá nos regresa mucho al final, perdón, al inicio de la conferencia, pero es
¿Cómo romper la idea que tienen personas externas a museos de que debe ser sí o sí un espacio de educación lleno de cédulas, textos y de comportamientos serios y cerrados? Yo muy radical, a ver tú, sí. Yo muy radical, no hay que ponerlas. Yo también no. Yo digo que hay que dosificarlas. De verdad que esta mesa ha sido un absoluto privilegio. Gracias por estar compartiendo sus experiencias, pero sobre todo su amistad, sus enseñanzas en estas 3 décadas de Museo Sumaya. Gracias a los departamentos de educación, servicios educativos, comunicación o comunicación educativa. Son fundacionales de nuestros espacios. Gracias por ser ese puente con nuestros públicos y gracias porque tenemos que seguir construyendo diálogos permanentes y abiertos. Gracias también a ustedes. Tenemos un reconocimiento por parte de Museo Sumaya Fundación Carlos Slim y también pues unos libros. Ana Paula Robleda nos los viene a dar. También Sol Piñeiro. Y muchas gracias por Entre Cruces. No se olviden la última jornada, el día de mañana, comenzamos a las 10 de la mañana. Raúl Espinosa, si nos cuentas, no tienes. Entonces, 10 de la mañana iniciamos la última jornada de Entre Cruces, Educación en Museos. Muchas gracias. Gracias.